Bueno, vamos a conversar con referentes de barrios de pie aquí en Formosa, con Antonio Nievas y también con Beatriz Galeano, porque bueno, han estado con muchas actividades, algunas tienen que ver con proyectos para que se tengan en cuenta desde Presidencia con esta cuestión de la inflación, y lo estuvieron explicando a la comunidad. Bueno, gracias por venir, buenas noches. Muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué estuvieron comentándole a la gente? Porque vimos que se organizaron, que estuvieron en los barrios, creo que en todo el interior, me van a corregir si no es así, sí, con relación al tema de la inflación. Sí, iniciamos una campaña federal, ¿no es cierto? Federal, sí. Sí, de capacitación para nuestros compañeros y compañeras, empoderándole de la información, de un tema tan candente que atraviesa nuestras vidas cotidianas como la inflación, ¿no es cierto? Y a partir de ahí también, bueno, el análisis y debate de las propuestas, que en línea generales las sintetizamos en 4 puntos, ¿no? Bueno, eso fue la primera etapa de capacitación, y después la otra fue justamente de 4 días intensos, que, bueno, hemos compartido con mesas, ¿no es cierto?, en algunos espacios públicos acá en la ciudad, en el interior también, pero paralelamente también nuestras compañeras y compañeros en el territorio visitando a las vecinas y vecinos, hablando de esta cuestión de las propuestas nuestras, ¿no? De la inflación, obviamente, que saben que es el aumento exagerado, ¿no es cierto?, de los precios, que eso los vecinos lo manejan, y también saben el impacto en sus bolsillos y a la hora de poner la comida en la mesa, ¿no? Claro. Bueno, y el otro paso era hablar justamente de nuestra propuesta, de compartir con ellos y visibilizar también de que somos una organización social y política que no solamente estamos demandando, ¿no es cierto?, sino que también muy propositivo, ¿no es cierto? Hacemos un análisis y proponemos también a la población eso. ¿Qué se proponía en esas 4 propuestas que nos pueden mencionar? Sí, en principio, digamos, una de las propuestas es de que terminemos con el tema de la inflación, por lo menos por un año, y decimos que hay que plantear congelar los precios, de precios, ¿no? Bueno, nosotros estamos muy preocupados por esta realidad que nos toca vivir, sobre todo a los que menos tienen, que el proceso inflacionario avanza y avanza y atenta en contra de los bolsillos, no solamente ya de los trabajadores en general, sino de los desocupados que lamentablemente no tienen un ingreso y tienen que padecer, digamos, el aumento de los alimentos, y se hace cada vez más imposible la comida en la mesa, ¿no? Entonces planteamos esto, o sea, congelamiento por un año. El otro tema es hacer un control estricto, digamos, a través de una suerte de ente, digamos, construida por las distintas organizaciones y el gobierno, para controlar efectivamente los precios, ¿no? O sea, nosotros venimos haciéndolo permanentemente, digamos, no solamente en los supermercados, sino en los barrios también. Y a pulmón lo hacen, ¿eh? A pulmón. Y no de ahora, sino de hace bastante tiempo. Sí, hace 10 años, acá en la provincia hace 2 años y pico, venimos haciendo ese control, pero entendemos de que hace falta no solamente un control, sino también tenemos que formar una entidad que verifique y cuide que esos precios se mantengan, o de lo contrario también haya castigo, digamos, para aquellos que de una u otra manera no se los puede parar, son muy voraces, digamos, y remarcan permanentemente. O sea, cada vez que escuchan nada más la posibilidad de un aumento de salario, de sueldo, ya los precios se van a las nubes, ¿no? Y esto atenta permanentemente en contra de los bolsillos. Lo otro que planteamos es una empresa donde el Estado tenga injerencia, digamos, con los pequeños, medianos productores, y a su vez también con aquellos sectores, las pymes, ¿no? Que son los que más trabajo dan, por un lado, emprendedores, digamos, que están recuperándose, tratando de ver cómo hacen para proyectarse, y nosotros entendemos que ahí hay que poner la ficha, digamos, hay que aportar ahí a los pequeños, medianos productores, y hay que aportar también a los, digamos, a los empresarios, ¿no? A los pequeños empresarios que hoy están con mucha ganas de emprender cosas, pero lamentablemente por ahí no tienen todo lo necesario para poder activarse. Consideramos que hay que activarlos y en todo caso generar una suerte de entidad que regule los precios internamente, ¿no? O sea, tratar de ver cómo evitamos ese manejo intermedio, y sea del consumidor al productor directamente, o en todo caso a las pymes, ¿no?
Eso por un lado. Bueno, esas son las medidas que venimos proponiendo. Y después, bueno, hay un momento extraordinario para los productores, digamos, de alimentos a nivel internacional. Hay una demanda y que es en dólares, ha aumentado, digamos, exponencialmente el tema de la demanda de alimentos, por lo tanto, asimismo, también los precios. Y bueno, estos sectores también plantean de que los precios internos también se levantan, ¿no? O sea, trasladan el precio internacional al precio, digamos, interno, y de esa manera nos quieren hacer pagar el mismo precio que ellos están haciendo encima. Una ganancia extraordinaria con el grano, con la carne, digamos, y pretenden de que el consumo argentino internamente también se adecue a esos precios. Nosotros decimos todo lo contrario. Nosotros decimos que a esos sectores, los cuales se están enriqueciendo extraordinariamente, hay que aplicarle un impuesto que verdaderamente sirva para resolver los problemas que tenemos de activar, digamos, la economía nacional. Claro. Bueno, de eso se trata, ¿no? ¿Y qué piensan, Beatriz, digo, de esta ayuda que se dio este bono, ¿no?, para sectores vulnerables, que lo ha dado el presidente? ¿Alcanza con esto? ¿Fue un signo de buena voluntad? ¿Se esperaba más, menos? Y en principio es el reconocimiento de la existencia de millones y millones de pobres e indigentes, ¿no? Para empezar a hablar. Para empezar a hablar esto. Digamos, la actitud de decir vamos a disponer de un bono, nos parece todo lo que ayude y vaya al bolsillo del pueblo, ¿no es cierto?, trabajador, que está en una situación sobre todo de máxima de vulnerabilidad, es bienvenido, ¿no? Ahora bien, lo que nos parece que no está bien es la mecánica de la implementación, porque está pidiendo de que las personas se registren, actualicen sus datos, y hay muchísimas personas que no están pudiendo acceder. Uno, que la página ya está colapsada. Para empezar. Y la otra es que las dificultades que tiene unas personas que tienen por ahí limitaciones en el manejo digital y no sabe, y aún con la ayuda nuestra no podemos ayudarle a la inscripción. Entonces, nosotros decimos de que no nos parece buena esa actitud, teniendo ello una base de datos que ya está registrada. Sí. Ya están la gente que tiene Watch, ya están los que tiene Potencial, ya están los que se inscribieron en el RENATEP, el IFE, o sea, hay un montón de datos que ya tienen, que debería ser automático si la voluntad es, ¿no es cierto?, llegar ya inmediatamente a esta masa de población de que hoy está padeciendo una situación económica, o sea, que está faltando crítica, esa parte. ¿no? Y urge la respuesta, ¿no? No nos parece una actitud empática con la población. Sí, yo escuché que algunos decían que le dieron turno recién para poder actualizar, pero de acá a 10 días. Bueno, el que consiguió. Miles y miles que están todos como pendiendo vela a un santo, al señor ANSES, a ver si le permite acceder. Es una barbaridad eso, ¿no? Nos parece sumamente malo, ¿no es cierto?, la actitud, si fuera justamente reconociendo de que hay una necesidad ya. La gente necesita dar acompañamiento. Cuando se anunció esto, de esto que se iba a dar para estos sectores vulnerables, también fue doble el anuncio, porque ya se hablaba ahí de transitar la idea de generar un impuesto para muy poca gente en el país, para sintetizarlo, que podría llegar a servir para pagar otras cuestiones que son sí o sí que se tienen que, otros compromisos que tiene la Argentina, ¿no?, en la parte económica. No sé qué piensan ustedes de esta cuestión. Esta de que y además lo otro, que quede pendiente, ¿no es cierto?, de que se apruebe o no en el Congreso. Tampoco, bueno, si no se aprueba, de todas maneras, me parece, a nosotros como propuesta, es que el gobierno tiene que garantizar de cualquier forma esa entrega de bonos. Y para eso puede acudir, ¿no es cierto?, a cobrar más impuestos a las exportaciones. Hoy, como bien lo decía Antonio, en el marco de una situación mundial bélica, que no es bueno eso, pero bueno, eso favorece a las grandes concentraciones, ¿no es cierto?, de comerciantes que están recibiendo mucho dinero. Bueno, ellos tienen que contribuir también, porque estamos hablando de ganancias extraordinarias. No es que ellos invirtieron mucho en el costo y eso les generó ahora ganancias, no. Extraordinaria justamente en relación con esta cuestión del orden mundial como se está dando, ¿no es cierto? Entonces eso nosotros decimos que si no se logra el Congreso, bueno, que acuda a estos impuestos. ¿Y cómo les fue, digo, a ustedes? Porque hicieron toda una campaña, yo me acuerdo ahora que podemos conversar tranquilos de qué información tenía la gente sobre la deuda externa,
si tendría que pagarse o no esta consulta popular que se hizo en todo el país, ¿no? Y acá Formosa, ¿cómo participaron? ¿Hasta qué punto fue el real compromiso de la gente cuando hablaban de ese tema? ¿Qué nos pueden contar? Como experiencia, digo, ¿no? Bueno, Sí, en principio, o sea, para nosotros era fundamental, digamos, realizar esta campaña, dado que percibimos, digamos, de que la gente no tiene noción de lo que implica, digamos, el tema del pago de una deuda que en realidad fue fraudulenta, porque esa deuda en su totalidad no entró, digamos, a la economía nacional, o sea, se fugó a través, digamos, de paraísos fiscales, o sea, a través de distintas tramoyas que hicieron, se fugó a paraísos fiscales. La mayoría de aquellos que hoy se beneficiaron, se siguen beneficiando inclusive con el mercado exterior, el caso de, que no son muchos, porque acá cuando se habla del campo, en realidad es un sector minúsculo, son aquellos ojeros los cuales están exportando, son aquellos, digamos, productores de carne en todo caso que están exportando y son la minoría, ¿no? A esos sectores que tienen beneficios extraordinarios, a esos sectores nosotros pedimos que se le haga, digamos, un impuesto regresivo que implique, digamos, la posibilidad de volcar esa parte de ese dinero extraordinario, volcarlo en la economía nacional. Ahora, el otro problema que se nos generó, y que nosotros ya la veíamos venir, es el problema de la deuda externa. Nosotros tenemos una deuda externa, como decíamos, fraudulenta, y que pensamos que este gobierno iba a investigar, como dijo que lo iba a hacer, iba a investigar, iba a ir hasta las últimas consecuencias y en todo caso iba a pagar lo que correspondía y no iba a pagar el fraude que hicieron con nuestro país. Sin embargo, vimos de poco de andar, digamos, el gobierno decide de una u otra manera darle quórum a través del Congreso inclusive para poder pagar esa deuda. O sea, una deuda fraudulenta que el mismo gobierno dijo que era una deuda fraudulenta en su momento y que no iba a pagar. Sin embargo, la termina pagando, termina, digamos, convalidando una estafa. Eso es lo que nosotros veíamos venir. Y esa estafa no es que la van a pagar todos los sectores. La va a pagar fundamentalmente los sectores, aquellos los cuales no pueden evadir. O sea, por ejemplo, el IVA es uno de sus impuestos. O sea, vamos a pagar a través de qué? Del IVA. Vamos a pagar a través del salario. Vamos a pagar a través de qué? De la desocupación. Pues en este país va a haber mucha más desocupación. En el mundo se está hablando. Se está viendo todo. Se está viendo más desocupación. Entonces, ¿cuál sería la cuestión? O sea, nosotros tenemos que empezar a pensar de que de aquí en adelante, o sea, no vamos a poder, digamos, zafar de esta situación a nivel internacional por un lado, pero por el otro lado también por los acuerdos que se vienen haciendo con el Fondo Monetario y la Banca Mundial, de que se va a restringir, digamos, los salarios, se va a restringir el tema de las políticas sociales. Bueno, ahora viene el Banco Mundial a la Argentina, creo que viene el FMI viene a la Argentina en poco tiempo. Viene la Argentina, digamos, a condicionarle ya directamente al gobierno, bueno, hasta dónde va a llegar su política en lo social, en lo salarial, ¿no? Bueno, van a ser condicionamientos duros. O sea, pues el Fondo Monetario nunca fue condescendiente con los humildes, con los pobres. Al contrario, siempre nos metió, digamos, en un brete que no pudimos salir. El caso concreto fue el 2001. El 2001 estalla este país por los aires, digamos, estalla porque prácticamente a todo el pueblo se lo acogotó. No solamente a los trabajadores, que terminamos con los bonos, terminamos con el ECOP, ¿no? Sino que también se planteó otra situación. Los sectores medios, por ejemplo, que venían ahorrando sus monedas, o sea, se las trancaron, digamos, en los bancos a través de la usura internacional, a través, digamos, de los grandes grupos que se apoderaron de los ahorros de los pequeños, de los medianos, digamos, en este caso, productores o en todo caso emprendedores, empresarios. Y bueno, esa plata desapareció de los bancos. ¿Por qué? Porque la timba financiera se la llevó al exterior y quedó un país prácticamente diezmado. Hacia ese lugar nos están llevando de nuevo.
Y nosotros ese camino ya lo recorrimos, lo conocemos. Así que nosotros sabemos cuáles van a ser las consecuencias. Y ojo, es una tragedia para el pueblo argentino, es una tragedia, digamos, para los más pobres. ¿Por qué? Porque esa tragedia se evidencia no solamente en el que no tienen para comer, ¿no?, sino que también se evidencia que no hay trabajo, se evidencia en que la violencia en los barrios se hace más cruda, ¿no?, y después está afectada la salud, está afectado, digamos, el tema de la educación. O sea, en todos los órdenes el pueblo sufre y va a sufrir en la medida que estos gobiernos no sean consecuentes, digamos, con hacerle pagar a los que más tienen, los que más se han enriquecido. Durante la pandemia se han enriquecido. Durante este gobierno, digamos, en pleno auge de una posible guerra internacional, se están beneficiando. Entonces, y el pueblo cada vez tiene, digamos, a contrapelo de eso, más pobreza, claro, más miseria. Ustedes tienen merenderos, ¿no? Sí, sí. No sé si comedores, pero merenderos, sí. Por ahí eventualmente hacemos eventualmente. las ollas, sí, porque cuesta mantenerlos también. Sí, ¿se mantiene, digo, el número de comensales o va más gente? En un principio, en época de pandemia, se había acrecentado. En esta última etapa de flexibilización como que volvió a achicarse, pero ahora, en estos meses, empezó nuevamente a concurrir más niños a nuestros merenderos. Y bueno, obviamente que es una señal, ¿no es cierto?, de que no está todo tan bien, sí, se va profundizando la necesidad. Se va achicando, ¿no es cierto?, el poder adquisitivo de la población, y eso hace que no puedan mantener las 4 comidas diarias y bueno, no puedan mantener, la leche está muy cara, claro. Entonces también la posibilidad de que su niño o niña tome leche está en el merendero de la vecindad, ¿no? Entonces, por eso también se va acumulando y son señales preocupantes, ¿no? No es que alegra. Claro, el sí, merendero y aparte te dan un contexto, pero son señales que te das cuenta de cómo está todo, sí. Que está mal, sí, que estamos mal, ¿no? Tal cual. Les agradezco mucho la participación, sí. Sí, por favor, te escuchamos. No, y otra cuestión que a nosotros nos preocupa, porque está muy evidente, es el tema de la salud, ¿no? Sí. El tema de la salud es un tema desgraciado, o sea, que hoy le toca vivir a nuestro pueblo. Aquí en la provincia, por ejemplo, tenemos situaciones dramáticas en la salud, ¿no? Que hay gente que lamentablemente de escasos recursos que se está muriendo. Este es un drama que se está vivenciando, digamos, en cada uno de los centros asistenciales, ¿no? Muchas gracias. Bueno, gracias. Hacemos una breve pausa, no se vaya porque tenemos más para contarle en un ratito aquí en el canal.